Trump quiere acabar con todos los narcos. Sabemos que el gallo recio, el hombre pecho peludo, el que con unas pelotas más grandes que 2 países juntos, es el Harfuch. Un sujeto que pese a que ha visto la muerte de cara, no se ha detenido en su guerra contra el narcotráfico. Nada lo ha detenido. Tal ha sido su impacto que hasta Trump, sí, el don odia a los mexicanos, quiere colaborar con él. Pero ¿cómo es esto posible? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. La noticia explotó como una bomba en los titulares de todo el mundo. Donald Trump, el nuevo presidente de los Estados Unidos, había decidido lanzar una ofensiva militar sin precedentes contra el narcotráfico en México, y lo haría de la mano del hombre que se había convertido en una leyenda viva en la guerra contra el crimen organizado, Omar García Harfuch. Con la determinación implacable que lo caracterizaba, Trump anunció su alianza estratégica con Harfuch, declarando que juntos erradicarían el narcotráfico de una vez por todas, y el primer golpe caería sobre el imperio criminal de los Chapitos. El plan era audaz y brutal. Trump autorizó el despliegue de 38 aviones artilleros en el estado de Sonora, una de las fortalezas más poderosas del cártel de Sinaloa y el núcleo operativo de los Chapitos. Los aviones equipados con tecnología militar de punta, misiles de precisión y ametralladoras automáticas convertirían el cielo de Sonora en un campo de fuego y destrucción. La ofensiva sería devastadora, implacable y definitiva. No habría negociaciones, no habría advertencias, solo habría guerra total. El anuncio sacudió a México como un terremoto. Los medios de comunicación no hablaban de otra cosa. En cuestión de horas, las imágenes de los aviones artilleros siendo preparados en bases militares en Texas y Arizona inundaron las pantallas de televisión y las redes sociales. La Fuerza Aérea de Estados Unidos estaba movilizándose con una rapidez aterradora. Sus pilotos revisando sus armas, sus comandos de élite preparando sus equipos de asalto. La guerra estaba a punto de comenzar. Omar García Harfuch se encontraba en su centro de operaciones en Hermosillo, Sonora, cuando recibió la llamada directa de Trump. La voz del presidente estadounidense era firme y decidida, sin lugar a dudas ni titubeos. Omar, esto no es solo una operación, esto es una declaración de guerra. Vamos a aplastarlos, vamos a destruir su imperio, y lo vamos a hacer juntos. Harfuch asintió, sus ojos oscuros brillando con una intensidad feroz. Esto era lo que había estado esperando, la oportunidad de erradicar los Chapitos de una vez por todas, de acabar con el legado sangriento del cártel de Sinaloa y de enviar un mensaje al mundo. México no se arrodilla ante el narco. Entendido, señor presidente. Mis hombres ya están en posición, no dejaremos a nadie vivo. La operación fue bautizada como Furia en el desierto y se llevó a cabo con una precisión militar abrumadora. 38 aviones artilleros despegaron de las bases militares en Arizona y Texas, cruzando la frontera a gran velocidad, sus motores rugiendo como bestias hambrientas. Cada avión estaba equipado con misiles teledirigidos, ametralladoras automáticas y tecnología de visión nocturna, diseñados para atacar con precisión quirúrgica incluso en la oscuridad más absoluta. El cielo de Sonora se oscureció cuando las sombras de los aviones artilleros pasaron sobre las montañas y los desiertos. Se movían en formación cerrada, sus alas cortando el viento, sus armas preparadas para desatar un infierno de fuego y destrucción. En tierra, los comandos de élite de Harfuch estaban posicionados estratégicamente, esperando la señal para atacar. No habría escapatoria. El primer blanco fue un rancho fortificado en las montañas de Caborca, un bastión clave de los Chapitos utilizado como base de operaciones para coordinar sus rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. La inteligencia de la DEA y la Sedena había confirmado que allí se encontraban importantes líderes del cártel, rodeados de sicarios fuertemente armados. A las 3:15 am, la primera explosión sacudió la montaña. Misiles teledirigidos lanzados desde los aviones artilleros impactaron en las torres de vigilancia, convirtiéndolas en columnas de fuego y escombros. Los sicarios ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Las ráfagas de ametralladoras automáticas cayeron sobre el rancho como una lluvia letal, atravesando paredes, puertas y ventanas. El rugido de las armas retumbó en el desierto. Los gritos de los hombres se apagaron bajo el estruendo de las explosiones. Desde su centro de operaciones, Harfuch observaba en las pantallas cómo el rancho fortificado se convertía en un infierno ardiente. Sus labios se torcieron en una mueca de fría satisfacción. Esto no era solo una redada, esto era una ejecución. «Despliéguenla los comandos», ordenó, su voz cortante como el acero. Los comandos de élite de la Sedena y la Guardia Nacional avanzaron hacia el rancho, sus rifles de asalto apuntando hacia adelante, sus movimientos rápidos y precisos.
Los sicarios de los chapitos intentaron resistir, disparando desde las ventanas y azoteas, pero los aviones artilleros no dejaron de atacar, sus ametralladoras aplastando cualquier intento de defensa. El rancho se derrumbó bajo el peso de las explosiones. Los cuerpos de los sicarios yacían esparcidos en el suelo, sus armas inútiles junto a sus cadáveres. Los comandos de Harfuch despejaron habitación por habitación, eliminando a los sobrevivientes con frialdad y precisión. No hubo advertencias, no hubo arrestos, cada bala encontró su objetivo. Mientras el rancho ardía, los aviones artilleros se dirigieron hacia Altar, Sonora, donde se encontraba un laboratorio clandestino de metanfetaminas. La inteligencia de la DEA había revelado que ese laboratorio producía toneladas de drogas sintéticas cada mes, alimentando el imperio criminal de los chapitos. Los misiles impactaron en el laboratorio con una precisión devastadora. Las explosiones iluminaron el desierto como el amanecer de un nuevo día. Los químicos ardieron, creando nubes tóxicas que se elevaron hacia el cielo nocturno. Los aviones artilleros continuaron disparando, sus ráfagas destruyendo cada edificio, cada vehículo, todo rastro del laboratorio. Desde la cabina de uno de los aviones, un piloto estadounidense observó cómo el laboratorio se convertía en cenizas. Su voz resonó en el radio de comunicaciones. Blanco neutralizado, no queda nada. ¿Será que ya el operativo logró lo que quería? ¿O esto apenas había comenzado? La ofensiva no se detuvo. El cielo de Sonora seguía rugiendo con el estruendo de los aviones artilleros, sus sombras oscuras cruzando el desierto, sus armas disparando con precisión letal. La orden de Trump y Harfuch era clara. No debía haber tregua, no debía haber piedad. Los chapitos debían ser erradicados y los aviones continuaron su cacería, sus misiles golpeando campos de entrenamiento, laboratorios de metanfetaminas, escondites y casas de seguridad. El sol se alzaba sobre un paisaje de devastación. El desierto humeaba bajo el calor abrasador. Las llamas devoraban los restos de edificios derrumbados. Los cuerpos de los sicarios yacían esparcidos en el polvo, sus armas rotas junto a ellos. Los chapitos habían sido aplastados, sus fortificaciones habían sido reducidas a cenizas, sus rutas de tráfico destruidas, sus hombres masacrados. Pero no todos murieron. Algunos corrieron, algunos intentaron escapar a las montañas, sus cuerpos ensangrentados, sus almas quebradas. El terror en sus ojos no era solo por las explosiones y el rugido de los aviones, era por la sombra de muerte que había caído sobre ellos, la implacable determinación de Harfuch y la furia militar de Trump. Un convoy de 5 camionetas blindadas se abrió paso a toda velocidad por un camino polvoriento, dejando una nube de arena a su paso. Eran los hombres de confianza de Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán. Ellos habían sobrevivido al ataque inicial en Caborca, escapando por un túnel subterráneo antes de que los misiles destruyeran el rancho. Estaban heridos, sus rostros cubiertos de polvo y sangre, pero vivos, y tenían una sola misión: escapar. El líder del convoy, un sicario conocido como el Puma, gritó órdenes por la radio, su voz ronca y llena de desesperación. «No paren, no miren atrás, si nos alcanzan estamos muertos». Pero no había escapatoria. Desde el cielo un dron de reconocimiento seguía el convoy, sus cámaras rastreando cada movimiento. En el aire 2 aviones artilleros AC-130 descendieron, sus alas cortando el viento, sus armas listas para disparar. La cacería había comenzado. El primer misil impactó en la camioneta trasera, convirtiéndola en una bola de fuego que se estrelló contra las rocas al costado del camino. Los cuerpos de los sicarios volaron por los aires, sus gritos apagados por el rugido de la explosión. El Puma gritó maldiciones, sus ojos llenos de terror. «¡Nos están cazando! ¡Maldita sea, nos están cazando!». El segundo misil golpeó la siguiente camioneta en la fila, volcándola en el aire antes de que cayera en llamas. Sus ocupantes atrapados en el interior, sus gritos sofocados por el fuego. No hubo piedad. Los 3 vehículos restantes intentaron dispersarse, girando en direcciones opuestas, sus llantas rechinando contra el asfalto caliente. Pero los aviones artilleros los siguieron, sus ametralladoras giratorias disparando ráfagas de bala que cortaron el aire y atravesaron el metal blindado como si fuera papel. No tenían escapatoria. El Puma gritó por la radio, su voz quebrándose por el miedo. «Por favor, no nos maten, nos rendimos». Pero no hubo respuesta. El tercer misil impactó en su camioneta, volcándola varias veces antes de que se estrellara contra una roca. Los cuerpos salieron despedidos, el metal retorcido aplastando a los ocupantes. El Puma sobrevivió, su cuerpo roto, sus piernas aplastadas bajo los escombros. Gritó de dolor,
su sangre empapando el suelo arenoso. Los aviones artilleros dieron una última vuelta antes de regresar a la base. La cacería había terminado, pero no todos los hombres de los Chapitos murieron. Algunos lograron escapar. En una casa de seguridad en Hermosillo, un grupo de 5 sicarios se escondía, sus cuerpos magullados y ensangrentados, sus armas empapadas de sudor. Eran los últimos sobrevivientes del ataque en el laboratorio de Altar. Habían escapado a pie, corriendo a través del desierto, escondiéndose en cuevas y barrancos. Habían visto la muerte y habían sobrevivido, pero ahora estaban atrapados. Las puertas de la casa estallaron cuando los comandos de Harfuch irrumpieron, sus rifles de asalto disparando ráfagas letales. Los sicarios intentaron resistir disparando en todas direcciones, pero fue inútil. Uno a uno cayeron bajo el fuego implacable de los comandos. El último sicario cayó de rodillas, su pecho perforado por balas, sus ojos llenos de dolor y miedo. Harfuch se acercó lentamente, su rifle apuntando a la cabeza del hombre. ¿Dónde están Iván y Alfredo Guzmán?, preguntó, su voz baja y fría. El sicario escupió sangre, sus labios torciéndose en una sonrisa amarga. Ya no importa, todos estamos muertos. Harfuch apretó el gatillo. La bala atravesó el cráneo del sicario, su cuerpo cayendo sin vida al suelo. La limpieza continuó. En Nogales, 3 líderes de alto rango del cártel fueron capturados con fuertes heridas. Habían sido alcanzados por las explosiones, sus cuerpos quemados y ensangrentados, pero estaban vivos. Los comandos de élite los sacaron de las ruinas, sus cuerpos arrastrados por el suelo, sus gritos de dolor resonando en el aire polvoriento. No hubo compasión, no hubo palabras de consuelo, solo desprecio. Fueron cargados en vehículos blindados, sus cuerpos encadenados, sus cabezas cubiertas con bolsas negras. Serían llevados al cuartel general de Harfuch para ser interrogados. ¿Qué sería lo que les deparaba dentro del cuartel del Harfuch a esos hombres? Los 3 líderes de alto rango de los Chapitos habían sido arrastrados hasta el cuartel, sus cuerpos ensangrentados y mayugados, sus espíritus rotos. Habían sobrevivido a las explosiones, habían escapado de los aviones artilleros, pero no había escapatoria del cuartel de Harfuch. Allí no eran hombres, eran animales esperando ser sacrificados. Los guardias los arrojaron al suelo de la sala de interrogatorios, sus cuerpos golpeando el concreto con un sonido seco y doloroso. No hubo delicadeza, no hubo misericordia, solo desprecio. Sus manos estaban encadenadas a la espalda, sus rostros cubiertos de sangre, sus cuerpos temblando por el dolor y el miedo. Uno de ellos gimió, su costado herido por un fragmento de metralla que aún sobresalía de su carne. Pero nadie lo ayudó, nadie mostró compasión. La puerta de acero se abrió y Omar García Harfuch entró, su presencia llenando la sala con una autoridad implacable. Sus ojos eran fríos y oscuros, su rostro era una máscara de piedra. No veía hombres ante él, veía monstruos, veía a los asesinos, a los hombres que habían traficado veneno en México, que habían torturado y matado sin remordimiento, que habían intentado desafiar al Estado. Y no sentía nada, no sentía compasión, solo una necesidad fría y feroz de destruirlos. ¿Estos son los perros de los Chapitos?, preguntó, su voz baja y cortante. Uno de los guardias asintió. Sí, comandante, son los últimos sobrevivientes. Los demás no tuvieron tanta suerte. Harfuch observó a los prisioneros, su mirada recorriendo sus rostros magullados y ensangrentados, sus cuerpos rotos y temblorosos. No vio dignidad, no vio valor, solo miedo y dolor. Se acercó lentamente a uno de ellos, un hombre corpulento con tatuajes en el cuello y el rostro, cicatrices en sus brazos, ojos llenos de odio. Había matado antes, había disfrutado matando antes, pero ahora estaba encadenado y derrotado. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Harfuch, su voz fría y controlada. El hombre levantó la mirada, sus ojos llenos de desafío, su rostro torcido por el dolor y el odio. Escupió sangre al suelo, una sonrisa amarga torciendo sus labios. No importa mi nombre, murmuró con voz ronca. Voy a morir aquí, ¿verdad? Pero los Chapitos seguirán. Iván y Alfredo Guzmán no se detendrán. No puedes detenerlos. Harfuch no mostró emoción. Su rostro permaneció impasible, sus ojos fríos como el hielo. No había compasión, no había empatía, solo una determinación implacable. ¿Dónde están?, preguntó, su voz baja y cortante. ¿Dónde están Iván y Alfredo Guzmán?
¿Dónde se esconden? El prisionero rió, su risa ronca y amarga, su cuerpo sacudido por la agonía. Escupió otra bocanada de sangre, sus dientes manchados de rojo. «Vete al infierno», gruñó. «No te diré nada». Harfuch hizo un gesto con la mano, y los guardias se movieron al instante. Se acercaron al prisionero, sus rostros duros y fríos, sus ojos llenos de desprecio. No había preguntas amables, no había compasión, solo había dolor. El primer golpe cayó con un sonido sordo y enfermizo, la porra de acero golpeando las costillas del prisionero con tal fuerza que se escuchó un crujido. El hombre gritó, su cuerpo retorciéndose en el suelo, su rostro contorsionado por el dolor. Otro golpe le alcanzó el rostro, su nariz estalló en una explosión de sangre. Sus gritos llenaron el cuarto. «¡Habla!», rugió uno de los guardias, su voz llena de odio y desprecio. «¿Dónde están los chapitos?». El prisionero gritó, sus manos encadenadas arañando el suelo de concreto, su cuerpo sacudido por el dolor. Intentó resistirse, intentó mantener su orgullo, pero los golpes continuaron, su carne desgarrándose, sus huesos crujiendo. La sangre manchaba el suelo, su respiración se volvió entrecortada. Otro guardia levantó la bota, aplastando el rostro del prisionero contra el concreto. El hombre gritó, su voz ahogada por el dolor, sus dientes astillándose bajo la presión. No había piedad, no había compasión, solo odio y dolor. «¡Habla, maldito perro!», rugió el guardia, su voz llena de furia. «¿Dónde están los chapitos? ¿Cuáles son sus rutas de tráfico? ¿Cuáles son sus próximos movimientos?». El prisionero gritó, su cuerpo convulsionándose en el suelo, su rostro cubierto de sangre y lágrimas. Intentó resistirse, intentó morder su lengua para no hablar, pero el dolor era insoportable. Cada golpe rompía su espíritu, cada porrazo destrozaba su voluntad. «No», gimió, su voz quebrada y llena de miedo. No sé nada». Otro golpe cayó en su espalda, su columna crujió bajo la fuerza del impacto. El hombre gritó, su cuerpo retorciéndose como un animal herido. Los guardias no se detuvieron, golpearon con precisión y ferocidad, sus movimientos calculados, sus rostros fríos e impasibles. Finalmente el prisionero se quebró. Su voluntad se rompió como un cristal. Sus sollozos llenaron la sala, su cuerpo temblando, su espíritu aplastado. «Por favor», gimió, su voz llena de desesperación. «Por favor, deténganse. Hablaré. Les diré todo». ¿Qué será lo que dirá? ¿Será que realmente confesará? Harfuch se inclinó hacia él, sus ojos fríos como el acero. Entonces empieza a hablar. Su voz era baja, afilada como una cuchilla. «Cuéntame todo. ¿Dónde están los chapitos? ¿Cuáles son sus próximos movimientos? ¿Cuáles son sus contactos? ¿Quién los protege?». El prisionero sollozó, su cuerpo encogiéndose mientras las lágrimas corrían por su rostro hinchado. Ya no quedaba orgullo, ya no quedaba valentía, solo miedo y dolor. «Están en movimiento», dijo, su voz temblando. Después de los bombardeos, se separaron, se dividieron». Harfuch frunció el ceño. Sabía que sus ataques habían sido devastadores. Sabía que los chapitos no podían permanecer en un solo lugar, pero necesitaba saber más. «¿Dónde se esconden?», preguntó, su voz fría y cortante. «¿Dónde están Iván y Alfredo Guzmán?». El prisionero tembló, su rostro empalideciendo mientras sus ojos se abrían con puro terror. «Iván y Alfredo», murmuró, su voz apenas un susurro. Ellos sabían que esto pasaría». Harfuch dio un paso más cerca, su presencia imponente llenando el cuarto, su sombra cayendo sobre el prisionero como un augurio de muerte. «¿Qué sabían?», exigió, su voz baja y amenazante. «¿Qué sabían?». El prisionero tragó saliva, su cuerpo temblando mientras una mirada de desesperación cruzaba su rostro. Estaba aterrorizado de hablar, aterrorizado de callar. No había escapatoria. «Sabían», murmuró, su voz quebrada. «Sabían que vendrías por ellos. Sabían que no se detendrían. Así que crearon un plan». El silencio en la sala era sofocante. Nadie se movía, nadie respiraba. Los guardias observaban con ojos fríos y atentos, sus rostros duros e impenetrables. Harfuch no parpadeó, su mirada fija en el prisionero, esperando.
El plan, continuó el prisionero, su voz temblorosa. El plan se llama La Tormenta. Los ojos de Harfuch se entrecerraron. Su mandíbula se tensó. No había escuchado ese nombre antes. No había informes de inteligencia sobre ese plan. No había rumores. Nada. ¿Qué es La Tormenta?, preguntó, su voz baja y peligrosa. El prisionero sollozó, su cuerpo temblando mientras sus labios temblaban. Sabía que si hablaba moriría. Sabía que los chapitos lo cazarían. Sabía que no habría lugar para esconderse. Pero no podía soportar más dolor. No podía soportar más tortura. Murmuró, su voz quebrada. Es su último recurso. Si el cártel está en peligro, si todo se derrumba, si pierden el control, activan la tormenta. Harfuch sintió un escalofrío recorriendo su columna. No le gustaba el tono de miedo puro en la voz del prisionero. No le gustaba el terror absoluto en sus ojos. No le gustaba la sensación de presagio que envolvía sus palabras. ¿Qué hace la tormenta?, exigió, su voz firme y cortante. El prisionero tembló, sus labios temblando, sus ojos llenos de lágrimas. Era un hombre roto, un monstruo convertido en víctima. Y lo que estaba a punto de decir dejó a todos en la sala sin palabras. La tormenta, murmuró, su voz quebrándose. Es una purga. El aire en la sala se volvió helado. Las sombras parecieron alargarse. Los guardias intercambiaron miradas tensas. Harfuch no se movió. Su rostro permaneció impasible, pero su corazón latía con fuerza. ¿Qué significa eso?, preguntó, su voz baja y amenazante. El prisionero sollozó, sus ojos llenos de horror. Significa, murmuró, su voz temblorosa. Significa que están dispuestos a destruirlo todo. Si no pueden mantener el poder, si pierden el control, prefieren arrasar todo el país antes que rendirse. El silencio en la sala era sepulcral. Nadie se movió, nadie respiró. La sombra de la muerte parecía envolver a todos los presentes. Harfuch sintió un escalofrío recorriendo su columna. No esperaba esto. Nadie esperaba esto. «Van a destruir México», susurró el prisionero, sus lágrimas cayendo sobre el suelo ensangrentado. «Si caen, se llevarán a todos con ellos». Pero ahora, ¿qué haría el Harfuch? No podía permitirlo, no lo permitiría. Apretó los puños, su mandíbula tensa, su cuerpo rígido como una cuerda de acero. Había llegado el momento. No habría más advertencias, no habría más treguas. La guerra total había comenzado. Atravesó el pasillo del cuartel con paso firme, su presencia imponente haciendo que los guardias se cuadraran a su paso. Sus miradas respetuosas y temerosas. Sabían lo que venía. Sabían que Harfuch estaba a punto de desatar una tormenta de fuego y acero contra los chapitos. Nadie estaría a salvo. Entró en la sala de operaciones, donde sus comandantes esperaban en silencio, sus rostros duros y sus ojos fríos. Los mapas de Sonora, Sinaloa y Chihuahua estaban desplegados sobre la mesa de operaciones. Los puntos estratégicos marcados en rojo, las rutas de escape y los escondites de los chapitos, detallados con precisión quirúrgica. «La tormenta», dijo Harfuch, su voz fría y cortante. «Van a destruir todos si no los detenemos. Si caen, quieren llevarse a México con ellos». Los comandantes intercambiaron miradas tensas, sus ojos entrecerrados. Sabían lo que eso significaba. Sabían que los chapitos estaban desesperados, acorralados y que no tendrían límites. Harfuch colocó ambas manos sobre las mesas de operaciones, sus ojos clavándose en el mapa de Culiacán. «Esto termina hoy». Su voz era como una hoja de acero. «No dejaremos que la tormenta caiga sobre México. No dejaremos que destruyan todo. Vamos a aplastarlos, vamos a erradicarlos, vamos a aniquilarlos». Los comandantes asintieron, sus miradas llenas de resolución. No había dudas, no había miedos, solo había guerra. Harfuch sacó su teléfono satelital, sus dedos firmes mientras marcaba el número que ya conocía de memoria. La línea segura se conectó de inmediato, una voz familiar resonando al otro lado. «¿Omar?» Era Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, su aliado en esta guerra, su arma secreta. «La tormenta está en marcha», dijo Harfuch, su voz baja y cortante. «Van a destruir todo si no los detenemos. Esto termina hoy». Trump guardó silencio por un momento, procesando la magnitud de lo que Harfuch le había revelado. Luego su voz se volvió fría y resuelta. «Te enviaré todo lo que necesites. Aviones, drones, artillería. No dejarán piedra sobre piedra. No habrá escapatoria.
Vamos a aplastarlos juntos. Juntos, repitió Harfuch, su voz tan fría como el acero. Esto termina hoy. Colgó el teléfono y se giró hacia sus comandantes, sus ojos oscuros brillando con una ferocidad implacable. Desplieguen tropas. Quiero un cerco total en Culiacán, Guamúchil, Guasave y Los Mochis. Que no salga ni una rata. Los quiero acorralados. Los comandantes asintieron, sus miradas llenas de determinación. No habría escapatoria. No habría piedad. Contacten a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Quiero los AC-130 artilleros sobrevolando las montañas. Quiero drones Predator rastreando cada movimiento. Quiero misiles teledirigidos listos para caer sobre ellos. El mapa de Culiacán se iluminó en la pantalla táctica. Las rutas de escape marcadas en rojo, los escondites en azul, los puntos de ataque en negro. Era una red de muerte, una trampa mortal. Harfuch se enderezó, su mirada fría y calculadora. Vamos a cortarlos por la cabeza. Vamos a decapitarlos. Vamos a destruir todo lo que toquen. El silencio en la sala era sepulcral. Nadie se movía, nadie respiraba. Todos sabían que este sería el golpe final. La batalla que definiría el futuro de México. La guerra que destruiría a los chapitos para siempre. «Desplieguen las tropas», ordenó Harfuch, su voz resonando en el aire frío de la sala de operaciones. «¡Vamos a la guerra!». Los comandos de élite se movieron como sombras, sus rifles cargados, sus botas resonando en los pasillos del cuartel. Los helicópteros Apache rugieron en el cielo de Sonora, las hélices cortando el viento, los cañones giratorios listos para disparar. Los aviones artilleros AC-130 despegaron de las bases estadounidenses, sus sombras oscuras cruzando el cielo, sus armas de precisión preparadas para desatar una tormenta de fuego. El cielo de Sinaloa se oscureció cuando la flota de drones Predator cruzó las montañas, sus cámaras térmicas rastreando cada movimiento, cada susurro, cada sombra. No habría escapatoria. Culiacán tembló bajo el rugido de los misiles teledirigidos, las explosiones sacudiendo las calles y los escondites, los refugios de los chapitos convirtiéndose en escombros, las rutas de escape aplastadas bajo el fuego implacable de la artillería. Los comandos de Harfuch irrumpieron en las casas de seguridad, sus rifles disparando con precisión letal, sus sicarios cayendo sin siquiera ver a sus enemigos. No hubo advertencias, no hubo arrestos, solo ejecuciones. Iván y Alfredo Guzmán intentaron escapar, sus escoltas disparando en todas direcciones, los vehículos blindados rugiendo por las calles de Culiacán. Pero no había escapatoria. Un misil teledirigido impactó en la primera camioneta, volcándola en el aire, el fuego consumiendo a sus ocupantes. Otro misil cayó sobre el segundo vehículo, las llamas iluminando la noche oscura. La tormenta había comenzado, pero no era la de los chapitos, era la de Harfuch, una tormenta de fuego y acero. Y no se detendría hasta que el último de ellos estuviera muerto. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.